En más de alguna ocasión te lo habrás encontrado en una parada de buses. Además que lo habrás visto en pareja en las plazas o en las calles más concurridas junto a sus exhibidores repletos de revistas como La Atalaya y Despertad. De hecho, estoy seguro que en más de una vez tocaron tu puerta para ver si tenías un minuto para hablar de Jehová. Sí, estoy hablando de los Testigos de Jehová. Esa agrupación cristiana, fundada por Charles Russell, que cree que solo 144.000 personas se salvarán, que Jesús es un ángel, que niega la Trinidad, las transfusiones de sangre y que asegura, oh sorpresa, que la Iglesia Católica es la gran ramera y que el Papa es el anticristo. Pero su excéntrica doctrina, ¿forman parte de lo que la Iglesia ha enseñado desde los apóstoles o al contrario, son otro grupo más que quiere falsear el mensaje que Cristo entregó a su Iglesia? Bienvenidos a Apologética para la Calle. Esta vez vamos a revisar los testigos de Jehová, sus doctrinas, su historia y sus errores. Hay una frase demoledora que un reciente converso al catolicismo dejó salir hace un tiempo. Esto también tiene que ser un llamado de atención al pueblo católico. Esto tiene que ser un llamado de atención al pueblo católico. Porque, chicos, no había cosa más fácil que entrarle a un católico. ¿Te soy honesto? No había cosa más fácil que entrarle a un católico. Con esta frase, Santiago Alarcón resume lo que para él, en sus días de protestante, era un católico. Una presa fácil. Y como él lo expone, también es la impresión que damos a los demás grupos que de cuando en cuando llegan a tocar nuestra puerta para evangelizarnos y de esa forma sacarnos del error de ser católicos. Habrá tiempo, si ustedes quieren, para que revisemos todos estos grupos, pero esta vez voy a centrarme en los testigos de Jehová. ¿Quiénes son? ¿Qué enseñan? ¿Y por qué se han expandido con tanta rapidez y tanto éxito en el último tiempo? Para llegar a eso, inevitablemente tenemos que hacer un poco de historia. Quien fuera el fundador de la sociedad Watchtower, el señor Charles Russell, nació el 16 de febrero de 1852 en Pittsburgh, Estados Unidos, en el seno de una familia presbiteriana. Sin embargo, en su adolescencia se alejó del cristianismo. En el año 1870, cuando tenía 18 años, asistió a una presentación de un ministro adventista. Aunque todavía tenía mucho escepticismo en su mente, después de escuchar el discurso se sintió convencido de que la Biblia era la palabra de Dios. Convencido de ser un profeta, en 1874 Russell anunció la venida de Cristo para 1914, donde 144.000 fieles serían arrebatados al cielo, dando inicio al milenio. Ahí la humanidad volvería a vivir en un paraíso terrenal. Pero lo cierto es que en 1914 inicia la Primera Guerra Mundial. No dándose por vencido, Russell postergó la fecha hasta 1915. Como no tampoco llegó para esa fecha, dieron otra, 1918. Más tarde, los Testigos de Jehová reinterpretaron el año 1914 como el principio de los últimos días. Sus predicciones no concordaban con las de su esposa, que curiosamente también era profeta, y terminaron en un divorcio. El juez del Tribunal Supremo de Ontario opinó que ninguna mujer de mediana sensibilidad podría vivir con un hombre tan egocéntrico y arrogante. En 1879 inicia la publicación del Watchtower, o sea, la Atalaya, revista donde se difundió sus opiniones religiosas. En 1884 los Testigos de Jehová se registran como una sociedad religiosa no comercial. El nombre de Zion's Watchtower Tract Society permaneció hasta 1896 y fue cambiado por el de Watchtower Bible and Tract Society. En 1911 fue condenado por vender trigo milagroso a 60 veces el precio normal en un escándalo tal que el diario The Brooklyn Eagle le acusó en sus páginas del delito de fraude. Luego de su muerte es sucedido en la presidencia de los Testigos de Jehová por Joseph Franklin Rutherford, quien, a poco de asumir la presidencia, en el año 1918 fue encarcelado por un corto tiempo, lo suficiente como para salir lleno de ira contra el clero cristiano al que hacía culpable de sus desgracias. Fue él quien le dio a los Testigos de Jehová su carácter agresivo contra el cristianismo, especialmente contra la Iglesia Católica, a la que condenaba regularmente en sus publicaciones. También se las dio de profeta. Quiso fijar las fechas para eventos futuros. Según él, en 1925 resucitarían los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, lo cual evidentemente no ocurrió. ¡Qué sorpresa! Pero todo esto no es tan relevante, pues Hans. ¿Qué más nos puede decir sobre este grupo? Su estructura es altamente centralizada.
Desde su sede en Brooklyn, Nueva York, el presidente de los Testigos de Jehová y 7 directores vitalicios dirigen la organización mundial con una estricta disciplina. Es el llamado cuerpo gobernante. Cada nación tiene su director general con subdivisiones por provincia, ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Hay más de 66.000 congregaciones, cada una generalmente de menos de 200 miembros. Se reúnen no en iglesias, sino en lo que ellos llaman los salones del reino. Los testigos, en 1990, ya tenían 4.2 millones de miembros en 212 países. Si consideramos que hace solo 50 años eran menos de 100.000 testigos, podemos darnos cuenta de su crecimiento vertiginoso. La mayoría de los testigos de Jehová son conversos en gran parte de la Iglesia Católica. Puede que sea la secta de más rápido crecimiento en el mundo. No tienen ministro ordenado. En vez de eso, cada testigo de Jehová se considera un ministro. Pero sí tienen un cuerpo de lo que ellos llaman ancianos. A los miembros se les exige obediencia absoluta a las doctrinas y prácticas producidas por sus propios líderes y que a veces son contrarias a la vocación cristiana. Por ejemplo, a los matrimonios que trabajan en la sede central se les prohíbe tener hijos mientras trabajen ahí. Se les prohíbe participar de las fiestas como la Navidad y los cumpleaños. Enseñan que toda autoridad fuera de la organización viene de Satanás, incluso la autoridad civil. Carecen de toda autocrítica frente a las profecías no cumplidas. Tras su desilusión inicial, simplemente cambian fecha, cambian la interpretación o, si es posible, la reemplazan por otras. Por varios años sus revistas anunciaron que el Armagedón sería en 1975, año en el que se cumplían los 6.000 años dados por la humanidad desde la creación de Adán, quien fue creado en el año 4026 a.C. ¿Cómo hicieron esos cálculos? Nadie sabe. ¿Cómo justificaron los testigos esta profecía no cumplida? Según su presidente, Frederick Franz, sus cálculos no consideraron la creación de Eva, que fue en algún tiempo después de la de Adán. Entonces los 6.000 años se han de contar a partir de Eva. Según los testigos, ahora sí que ocurrirá el Armagedón en cualquier momento. Todo testigo tiene una cuota de horas que debe dedicar a la propagación de la secta. Tanto así que no tienen ni hospitales, ni escuelas, ni orfanatos o agencias sociales. Todo su esfuerzo se dedica al proselitismo, para lo cual usan su mejor arma, la propaganda. Tienen un enorme complejo de imprentas que produce millones y millones de Biblias distorsionadas, libros, revistas como la Atalaya o el Despertar y otros folletos. La Atalaya tiene una circulación de 15.770.000 ejemplares en más de 100 idiomas. Se dice que es la revista de mayor distribución en el mundo. La reparten de casa en casa y en centros comerciales por todo el mundo. En resumen, están estructurados, organizados y cumplen las mismas metas que una empresa de venta a domicilio. Imagínate que son adoctrinados en técnicas para llevar la conversación, cómo captar la atención, qué decir, qué no decir. Una locura. Todo esto bastaría para decirle que no a esta organización, pero vayamos un poco más allá y revisemos algunas de sus doctrinas y comparémoslas con las mismas escrituras. Punto 1. ¿Cómo explican su ausencia en la historia? Simplemente le ignoran. Según ellos, Abraham, Moisés, Pedro, Pablo y hasta Jesús fueron testigos de Jehová. De partida, su Biblia es una traducción falsa con muchos pasajes intencionalmente cambiados para justificar sus doctrinas falsas. Un comité de traductores anónimos tradujeron esta supuesta Biblia sin errores de traducción, ajustada evidentemente a conveniencia de este grupo, la llamada traducción al Nuevo Mundo. El ejemplo más claro es Juan capítulo 1, versículo 1. En cualquier Biblia se leería lo siguiente: al principio era el verbo, y el verbo estaba en Dios, y el verbo era Dios. Pero la traducción al Nuevo Mundo dice así: en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Y como vemos, para los testigos de Jehová, Jesús no es Dios, sino un Dios. Y si piensas que ya la cosa pinta mal, es porque no tienes idea de lo que sigue más adelante. Según los testigos de Jehová, Jesús sería el unigénito, lo cual por alguna razón que yo no logro entender, para ellos significa la primera y única creación directa de Dios. Una lectura ortodoxa diría así: porque en él fueron creadas todas las cosas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades, todo fue creado por él y para él. Pero según los testigos de Jehová diría de esta forma:
porque por medio de él todas las otras cosas fueron creadas en los cielos y sobre la tierra, las cosas visibles, las cosas invisibles, no importa que sean tronos o señoríos o gobiernos o autoridades, todas las otras cosas han sido creadas mediante él y para él. El agregado otras delante de las palabras cosas intenta remarcar la diferencia existente entre el Hijo y el Padre, quedando las otras cosas, o sea, unas de menor importancia, creadas mediante y para el Hijo, que sería de una naturaleza inferior al Padre. Pero no paran con eso. Dicen que Jesucristo, antes de venir al mundo y después de la resurrección, es el arcángel Miguel. Mientras estaba en la tierra no era un arcángel, sino un miembro eminente de los testigos de Jehová. Aunque dicho sea de paso, ellos no existían hasta 1879. Según ellos, la cita, porque el Señor mismo descenderá del cielo con una llamada imperativa, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los que están muertos en unión con Cristo se levantarán primero, sería una prueba de que Jesús es un arcángel, ya que si Jesús viene con voz de arcángel, Él es ese arcángel. Pero ¿qué le diríamos nosotros? Y de nuevo, cuando introduce a su primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ningún ángel podría adorar a otro ángel, por lo cual el primogénito debe ser Dios. Además, según los testigos de Jehová, Jesús no murió en una cruz, sino en un poste vertical. Nadie duda. Bueno, a excepción de los testigos de Jehová, que la cruz era utilizada por los romanos para sentenciar a muerte. Es un hecho histórico ampliamente documentado. Si bien los persas crucificaban de forma rápida mediante un solo palo vertical, fueron los romanos los que crearon la crucifixión mediante la estaca vertical y otra horizontal combinable de dos formas distintas, formando una T, la cruz con misa, o sea la tau, y la cruz inmisa, la cruz latina, adoptada como símbolo por los cristianos desde los apóstoles y no desde el siglo III como quieren hacer creer los testigos de Jehová. Dicen que Jesús resucitó como espíritu sin cuerpo. El cuerpo, según ellos, se pudrió en la tumba. Lo que resucitó, dicen, fue un espíritu angélico. Pero es evidente en la escritura que esto no es así. Bastaría leer el siguiente ejemplo. Ved mis manos y mis pies, que soy yo, palpadme y ved que el espíritu no tiene ni carne ni huesos como ves que yo tengo. Niegan la presencia real de Jesús en la Eucaristía. ¿De qué forma? Torciendo la traducción original. Según ellos, Lucas capítulo 22, versículo del 19 al 20 diría así. También tomó un pan, dio gracias, lo partió y se lo dio a ellos diciendo, esto significa mi cuerpo que ha de ser dado a favor de ustedes. Sigan haciendo esto en memoria de mí. También la copa de la misma manera después que hubiera cenado diciendo él, esta copa significa el nuevo pacto en virtud de mi sangre, que ha de ser derramado a favor de ustedes. Sin embargo, el texto original no dice significa, sino es. Tomando el pan, dio gracias, lo partió y se los dio diciendo, este es mi cuerpo que ha de ser entregado por vosotros, haced esto en memoria mía. Y mismo el cáliz, después de haber cenado diciendo, este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Según los testigos de Jehová, el infierno no existe, sino que los impíos son aniquilados, o sea, dejan de existir, y estos partirán al cortamiento eterno, pero los justos a la vida eterna. Pero el texto original dice así, e irán al suplicio eterno y los justos a la vida eterna. Con esta adaptación quiere justificar su rechazo a la existencia del infierno, ya que sostienen que los que actuaron contra Dios serán aniquilados junto con Satanás y los demonios. Según los testigos de Jehová, el alma no es inmortal, sino que es sinónimo de la vida del hombre, en el sentido de que es un alma viviente. Pero la Escritura nos dice otra cosa. Sino lo más íntimo vuestro, lo oculto en el corazón, ataviado con la incorruptibilidad de un alma apacible y serena. Esto es de inmenso valor a los ojos de Dios. Prohíben también las transfusiones de sangre apoyándose de una exégesis deficiente del texto que sigue. Porque la vida de la carne está en la sangre, y os he mandado ponerla sobre el altar para expiación de vuestras personas, y la sangre expía por ser vida. Esto uno podría arguir que, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. De todas formas, es difícil entender cómo los testigos de Jehová deducen de la prohibición de comer sangre de los animales en el Antiguo Testamento la prohibición contra las transfusiones de sangre que precisamente buscan salvar una vida humana. Los testigos de Jehová toman su nombre de Isaías 43, versículo 10. Ustedes son mis testigos en la expresión de Jehová.
Pero vamos a ver que están errados hasta en su nombre, ya que en la Biblia no aparece la palabra Jehová, sino solo las letras consonantes. La mejor interpretación en este caso sería Yahvé, no Jehová. Los israelitas, por respeto, no escribían ni pronunciaban el nombre de Dios, en vez decían Adonai o Elohim. El nombre Jehová no existe en el idioma hebreo. Para escribir en lugar del nombre de Dios, ponían un tetragrama de solo 4 consonantes y sin vocales. YHWH en nuestro idioma, y no tiene una traducción. En el siglo XIII después de Cristo, o sea, más de 2000 años después de que los israelitas comenzaran a referirse a Dios, algún escritor añadió las vocales de Adonai, o sea, A o A, al tetragrama YHWH. Esto daría, según una interpretación fallida, una pronunciación que se traduce como Jehová o Jehová. Y esto no es todo. En el Nuevo Testamento a Dios se le llama Kyrios, o sea, Señor. Los testigos de Jehová, sin embargo, en vez de Señor, lo traducen como Jehová. Aquí les ponemos un ejemplo. El que observa el día, lo observa para Jehová. También el que come, come para Jehová, pues da gracias a Dios. Y el que no come, no come para Jehová y sin embargo da gracias a Dios. Pésima traducción, ya que como dijimos antes, en el Nuevo Testamento jamás, pero jamás se le llama a Dios como Jehová, sino como Señor. El que distingue los días, por el Señor los distingue, y el que come, por el Señor come, dando gracias a Dios, y el que no come, por el Señor no come, dando gracias a Dios. Sus ataques más virulentos contra la Iglesia Católica son una de las características de la secta. El odio a la Iglesia les lleva a la difamación y a la calumnia. Identifican irracionalmente a la Iglesia con todo lo peor. Según los testigos de Jehová, la Iglesia otorga los títulos de divino y hasta vicedios al Papa. Esto ustedes saben que es absolutamente falso. Jamás la Iglesia ha dado estos títulos al Papa. El hecho de que los testigos continúan con esta calumnia demuestra lo imposible que es dialogar con ellos. ¿Cómo será el odio a la Iglesia Católica que hasta omiten la palabra iglesia en sus traducciones? También yo te digo a ti, tú eres Pedro, y sobre esta masa rocosa edificaré mi congregación y las puertas del Hades no la subyugarán. Viendo que la traducción acertada y aceptada, y la traducción acertada y aceptada incluso por el protestantismo, es la siguiente. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré yo mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Evidentemente no van a traducir iglesia, siendo que la palabra utilizada en el griego original es eclesía, o sea, iglesia. Pero la alteración de esta idea resulta incluso más escandalosa cuando leemos lo que traducen a continuación. Presten atención a sí mismos y a todo el rebaño, entre el cual el Espíritu Santo los ha nombrado superintendentes para pastorear la congregación de Dios, que Él compró con la sangre del Hijo suyo. Aquí los errores son groseros, y son varios. De partida, el Espíritu Santo lo traducen en minúscula. Entendemos que lo hacen para negarle su naturaleza divina, siendo para ellos una especie de fuerza o energía. La palabra griega episcopos la traducen como superintendente. Aunque alguien pudiera alegar que técnicamente está bien traducido, lo cierto es que nadie, absolutamente nadie, tradujo episcopos como superintendente en un contexto bíblico. Todas las traducciones, a excepción de la de los testigos de Jehová, lo traducen como obispo. ¿Con qué fin harían esto los testigos de Jehová? Con el fin de negar toda autoridad religiosa, salvo la suya propia. ¿Por qué? Porque obispo suena muy católico. Además, usan nuevamente la palabra congregación, ya que ellos consideran que la iglesia es obra de Satanás. Finalmente, colocan la palabra hijo entre corchetes para enfatizar forzosamente la diferencia entre Dios y Jesús. En el texto original, Dios lo adquirió con su propia sangre. Queda claro que la sangre derramada es la del mismo Dios, a través de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Y así como lo expuesto anteriormente, podría extenderme todo el día señalando los errores y horrores de interpretación, traducción y doctrina de este grupo, pero creo que ya a esta altura quedó más que claro. Pero, ¿cómo reconocer sus tácticas cuando nos visitan en nuestra casa? Recordemos que son un grupo entrenado en la persistencia, como todo negocio a domicilio. Si no se les recibe, apelan a la caridad y a la educación, curiosamente virtudes que rehúsan ellos mismos a practicar cuando un católico le habla de la verdadera fe. Comienzan generalmente la conversación dirigida a inquietudes comunes, como el crimen, la economía, el vicio, los huracanes, los terremotos. Concluyen que el mundo está por finalizar y entonces te preguntan:
¿Le gustaría vivir en un mundo feliz sin guerras, sin enfermedades, sin problemas de ningún tipo? ¿Está usted preparado para la inminente batalla del Armagedón y la venida de Cristo? Los testigos ofrecen una respuesta bíblica para los problemas personales. Una vez que han logrado impresionar, los testigos hacen ver que solo ellos saben la respuesta a todos los problemas según la Biblia. Por lo tanto, solo ellos se salvarán de la inminente destrucción cósmica. Al principio, guardan de revelar sus doctrinas más anticristianas. Saben que eso les cerraría todas las puertas. Prefieren sembrar confusión contra la iglesia preguntando por qué nosotros adoramos las imágenes, adoramos al Papa, no leemos la Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. Mentira y difamación a las que lamentablemente muchos no saben qué responder. Ahora, cuando se les sabe responder un tema, los testigos saltan a otro tema. Hacen esto por varios motivos. Primero, porque no están entrenados para usar la razón, solo se aprenden pasajes de memoria. Tratan más bien de seguir saltando los temas hasta encontrar uno que no se les sepa responder. Así van dominando completamente la situación. Si ya han convencido a la persona, muchas veces con razón, o sea, que porque no sabe nada de la Biblia, la culpa, según los testigos, la tienen los curas que no le enseñaron y la Iglesia Católica en la que no se lee la Biblia. Ellos invitan a estudiar la Biblia, según ellos. Con el tiempo te hablarán menos de Cristo y más del anticristo, menos de las virtudes y más del fin del mundo, menos de la Biblia y más de las revistas llenas de errores en las cuales llaman las nuevas verdades. Por este proceso llegan a la conclusión de que todas las religiones son de Satanás. La solución que ofrecen es que se debe abandonar la iglesia para hacerse testigo y así salvarse de la aniquilación que se nos viene. Si la persona avanza bien, podrá participar de otros grupos bíblicos y llegará a visitar el salón del reino. Para hacerse testigo le requerirán que se bautice de nuevo, que comience a hacer proselitismo visitando hogares bajo su supervisión. Y de esta forma, el grupo seguirá creciendo. El negocio perfecto. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, si los quieres recibir, hazlo con gentileza, pero con firmeza, sin titubeo y afuera. Diles que les das las gracias por la visita, pero que eres católico. Si no se van y te presentan sus argumentos religiosos intentando confundirte, no te asustes y toma la palabra. Diles que no puedes aceptar sus ideas porque van en contra de la Biblia. Para eso ten a mano tu Biblia. Es importante que te vayas formando en el estudio de la Escritura. Hay muy buenos videos en YouTube sobre el tema. Te recomiendo que veas los videos de apologética católica contra los testigos de Jehová del Padre Luis Toro. Respuestas bíblicas simples y al hueso. Igualmente, en la descripción del video te voy a dejar las citas para que las revises y las estudies. En lo posible, anótalas en algún papel y déjalas en tu Biblia. Así va a ser más sencillo sacarlas cuando las necesites. Sin que te interrumpan y que pasen a otro tema, continúa y diles que su fundador no fue Cristo, sino un estadounidense llamado Charles Russell, hace más de 150 años, que anunció varias veces la venida de Cristo, pero que siempre se equivocó. Otros líderes de su secta anunciaron que los patriarcas resucitarían, pero tampoco eso ocurrió. Finalmente enseñan que Cristo volvió secretamente en 1914, pero eso va en contra de todo lo que enseña la Biblia, ya que dice que cuando Cristo vuelva, vendrá con las nubes y todo ojo lo verá, y lleno de poder y gloria. Además, la Biblia enseña que nadie sabe el día ni la hora, sino solamente el Padre. Basta que le respondas con un poco de formación para que ellos se retiren y ya no vuelvan a visitarte, pues se han dado cuenta de que no eres una presa fácil. Lo importante aquí es que te formes en tu fe, en la lectura de la Biblia y lo que enseña la iglesia. Bueno, fue un poco más extenso este video, pero creo que abordé todos los puntos importantes sobre esta secta para que tú estés prevenido y sepas qué responder si es que decides abrirle la puerta. Y recuerda, dato mata relato, que no te la cuenten. Apologética para la calle.